¿Se escucha? Ok, bueno, buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias por el tiempo y el interés en participar. Vamos a empezar. Bueno, ya Ernesto me presentó. Yo tengo como responsabilidad la unidad de negocios de instrumentación dentro de Siemens Perú. Y bueno, vamos a hacer una charla donde vamos a cubrir dos temas. En realidad, a pesar de que este ciclo de conferencias es toda una semana, el portafolio de Siemens es bastante amplio y pues aún así tenemos solamente una hora, así que vamos a cubrir dos temas muy importantes y bastante interesantes, creo yo, para ustedes. Así que vamos a tratar de hacer una revisión rápida, pero tratando de que ustedes se lleven algo útil, el concepto de cómo es que se trabaja en estos dos temas, cuáles son las tecnologías disponibles en el mercado, cuáles son las ventajas de cada una de ellas, y que más adelante, cuando ustedes tengan una aplicación en particular, pueden recurrir a nosotros para poder asesorar en detalle, dado que pues por el temas de tiempo no vamos a poder entrar en detalles de cada una de las tecnologías, pero sí queremos que se lleven una idea de las aplicaciones, de las tecnologías disponibles, qué tecnologías de todas esas son soportadas por Siemens, y cuáles son también rápidamente las ventajas, en este caso del portafolio de Siemens. Sin embargo, los conceptos que vamos a ver en la mayor parte son conceptos generales de instrumentación y aplican para cualquier fabricante, pero sí cada uno tiene sus propias particularidades y ventajas de acuerdo al punto de la industria que se enfoque. ¿Ok? Entonces vamos a empezar rápidamente. Bueno, esta es una diapositiva que la deben haber visto también en el resto de presentaciones, y es un poco el concepto que tiene Siemens, que es la automatización totalmente integrada. Siemens ofrece soluciones a todo nivel de automatización industrial, y bueno, la parte que vamos a enfocarnos ahora, digamos, es el nivel de campo, en donde está justamente todo lo que son sensores y actuadores. Vamos a ver específicamente sensores para medición de nivel, y también otro tipo de sensores que vendrían a ser las balanzas, en este caso de faja. Ok, nos vamos a enfocar ahí. Sin embargo, ya habíamos comentado, los que han participado días previos, tenemos realmente un portafolio bastante completo en soluciones de medición de todo tipo, no solamente de nivel, sino caudal, presión, temperatura, etc. Ok, pero nos vamos a enfocar en estos dos puntos por ahora. ¿Cuál es la idea hoy? ¿Cuál es la meta? Y que espero yo pueda lograr de que ustedes se lleven de esta presentación. ¿Ok? La idea es compartir información, intercambiar un poco de experiencias respecto a estos dos temas, ¿no? ¿Cuáles son los métodos para medir nivel en líquidos, sólidos, lodos, casi cualquier aplicación que nos podemos encontrar en la industria? En el Perú tenemos una variada gama de industrias en donde vamos a encontrarnos aplicaciones para medir líquidos, pueden ser líquidos limpios, lodos, relaves, sobre todo acá el Perú es un país muy influenciado por la minería, entonces hay muchos fluidos que son bastante complejos de medir, y la idea es mostrarle cuál es el abanico de opciones que hay en el mercado como tecnologías para poder cubrirlas adecuadamente. También queremos o aspiro a que ustedes tengan una comprensión básica de los diferentes tipos de medición de nivel. Y aunque no vamos a poder entrar en detalle en cada una de las tecnologías que hay para medir nivel, sí lo vamos a mencionar y tratar de hacer una explicación breve. Y nos vamos a centrar en las tecnologías, digamos, de más uso actualmente en el mercado industrial. ¿Ok? Tecnologías de productos disponibles en Siemens. Eso también es otra de las ideas que quiero que se lleven, pues, ¿no? ¿Cuál de todas estas tecnologías que vamos a ver, que son de manera general, son soportadas y por qué son soportadas por Siemens? ¿Ok? Y dónde podemos apoyarlos. También vamos a ver otro tema, que es la parte de, llamamos sistemas de pesaje dinámico, que son básicamente el producto, digamos, estrella y bandera que lleva otras opciones similares, es la de balanzas de faja, es decir, pesar en movimiento. Por eso viene el término de pesaje dinámico. Vamos a mostrar cómo es el principio de funcionamiento y también las tecnologías de productos disponibles en Siemens. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la primera parte, que es básicamente las tecnologías de medición de nivel. Esto es un poco lo que vamos a revisar, un poco las tecnologías disponibles en el mercado, cuáles son
cómo es que trabajan. Vamos a entrar en detalle en algunas de ellas que consideramos son las más usuales. Tecnologías, clasificación, digamos, con o sin contacto. Vamos a hablar un poco de qué es esto de inteligencia sónica y de procesos. Vamos a entrar más en detalle en medidores de nivel por ultrasonido y medidores de nivel por radar. Y vamos a ver rápidamente otras tecnologías que también de amplio uso, que son los radares de onda guiada, capacitancia continua, y finalmente también una revisión rápida de lo que son medidores de nivel puntual, es decir, switches de nivel. Un poco para poder entender, vamos a hacer algunas clasificaciones de lo que es medición de nivel. Ok, acá lo vamos a clasificar por el uso que se le da, ¿no? Entonces, yo puedo medir nivel por debido a estos usos, para poder hacer un adecuado control de proceso, para poder gestionar adecuadamente un inventario, o para hacer transferencia y custodia, es decir, cuando voy a usar una medición de nivel para comprar o vender. ¿Ok? Cada una de estas aplicaciones tiene sus propios requerimientos, entonces cada una de estas aplicaciones tiene también productos que son adecuados para poderse usar en ellos o no. Por ejemplo, si yo voy a usar un medidor de nivel para hacer un control de proceso, por ejemplo, monitoreo durante un ciclo de producción, las precisiones típicas que se suelen pedir en líquidos es típicamente más o menos 3 milímetros hasta más o menos 10 milímetros, ¿no? Hay algunos clientes que pueden ser más exigentes que otros, ¿ok? Pero para un control de proceso esa es típicamente la precisión que se maneja en el mercado, ¿ok? Y la velocidad del proceso puede ser, dependiendo de qué proceso sea, muy lento o muy rápido. Si estamos hablando en un reactor, pueden haber cambios rápidos en el nivel. Si es de repente un tanque de intermedio dentro del proceso, puede ser quizás lento. Ok, esta es una de las aplicaciones donde nosotros más nos enfocamos y también es la más común en el mercado. Otra aplicación común es la parte de gestión de inventarios. Yo tengo tanques de almacenamiento, ya sea de combustibles. Puede ser, esto aplica tanto a sólidos como a líquidos, puede ser silos de almacenamiento de granos, etc. Y pues yo quiero saber en todo instante cuánto de material tengo disponible. Entonces tengo que instalar medidores de nivel. Entonces ahí las precisiones típicas son muy similares a las de proceso, entre 3 milímetros y 10 milímetros de precisión en el nivel. Y la velocidad de proceso tiende a ser mayoritariamente lento, ¿no? Porque solamente hay rápido cuando estoy cargando, de ahí todo el tiempo prácticamente permanece a un nivel continuo, mientras se van haciendo descargas hay un movimiento lento, digamos, del nivel. ¿Ok? La otra aplicación es la parte de transferencia y custodia, cuando yo tengo un tanque en donde voy a medir nivel para ver cuánto nivel estoy despachando, ¿no? Ya es cuando voy a pasar de una mano a otra. Esta aplicación requiere, obviamente, precisiones mucho más exigentes, porque voy a facturar con esto, ¿no? Entonces requiero ser muy preciso en la medición, se requiere un sistema, ya no es solamente un medidor de nivel, sino un sistema con compensación de temperaturas, multipunto a las diferentes alturas del tanque, y la precisión exigida para tener esta aprobación es de más o menos 1 milímetro. ¿Ok? La velocidad de proceso es bastante lenta. Por ejemplo, nosotros en Siemens, en lo que es medición nivel, no tenemos o no apuntamos a dar soluciones para esta aplicación. Para estas dos sí. ¿Ok? Otra forma como podemos clasificar las tecnologías de medición nivel es por su función. Yo puedo hacer o puedo requerir en un proceso hacer una medición puntual. ¿Qué significa una medición puntual? Que me active un switch o me active una señal cuando el nivel alcanza cierto valor. La aplicación más típica, la de una bomba, yo quiero que comience a cargar, digamos, o comience a bombear en un sumidero cuando el nivel alcanza un valor alto, ¿no? Entonces se prende la bomba y cuando baja de este nivel se apaga. Entonces yo podría colocar doble sensor de nivel acá, un switch nada más, ¿no? Y con eso puedo determinar esos valores. Eso sería una medición puntual de nivel. ¿Ok? Entonces, si esto vemos, es básicamente, puedo poner un switch y este switch me genera una señal discreta. Se activa si es que el fluido llega a tocar con el switch, o se desactiva si el fluido baja del switch. Y la otra medición es una medición continua, es decir, ya no quiero saber si es que el fluido alcanza un nivel o baja de un nivel, sino quiero saber en qué nivel exacto está, en este caso, el fluido o el sólido o el grano que yo esté midiendo.
¿Ok? En este caso la señal que genera ya es una señal continua donde el nivel sube y baja, ¿ok? En función, bueno, pues del control, pero yo lo voy a poder monitorear de manera continua. Ahora, acá hay algunos temas o reglas de buenas prácticas, ¿no? Es recomendable en aplicaciones industriales, porque aun cuando las tecnologías cada vez son más confiables, pero siempre hay una posibilidad de falla. Entonces es una muy buena práctica, si yo voy a medir nivel de manera continua, colocar de respaldo un switch de nivel, es decir, un medidor de nivel puntual. En caso que por cualquier motivo la medición continua falle, al menos me aseguro o de que no vaya a rebalsar, si es por nivel alto, porque de repente falló el sensor de nivel y entonces puede llegar a rebalsar, o también que no se vaya, en el caso de una bomba, que no se vaya a quedar corriendo en vacío. ¿Ok? Puede ocurrir varias veces, por ejemplo, a veces se puede inundar la cámara, el sensor de nivel puede ir a falla, ¿ok? Y es siempre recomendable colocar además un switch. Y otra regla, a menudo es mucho más ventajoso medir nivel de manera continua que usar switches. Para la mayoría de aplicaciones se requiere dos switches. Entonces, si bien es cierto, un switch puede ser más económico, un medidor de nivel continuo, si ya consideran los dos, puede que tengas un precio más o menos equivalente y tienes la ventaja de saber continuamente dónde está el nivel. ¿Ok? Otra manera de clasificar las mediciones de nivel es si son con contacto o sin contacto. Existen tecnologías que requieren estar en contacto con el material para saber en qué nivel están. O existen tecnologías que pueden medir el nivel de manera no contactiva. Estas tecnologías tienen pues ventajas casi obvias respecto a las contactivas, ¿no? Porque las contactivas pueden estar expuestas a corrosión porque no sabemos qué fluido es este. Puede ser ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, soda cáustica, que pueden ser fluidos muy agresivos. Si yo tengo una sonda en contacto me lo puede corroer, entonces ya me implica poner recubrimientos especiales que a la larga hacen más caro. Entonces cada vez es una tendencia por el tema de, digamos, de ventajas que usar tecnologías no contactivas, y es las que vamos a hablar más en detalle hoy. ¿Ok? Existen entonces tecnologías de contacto que puede ser un radar de onda guiada, ya vamos a ver más adelante, puede ser un capacitivo, etc. Pero siempre hay más restricciones en cuanto a que restricciones mecánicas, ya sea por abrasión, que puede, si es piedras, por ejemplo, sólido puede dañar los equipos, por corrosión, acumulación del material en la sonda, etcétera, que pueden llevar a problemas. Entonces, las tecnologías sin contacto tienen la ventaja que al no tocar el material, pues son casi inmunes a daños por corrosión, por abrasión. No hay interferencia tampoco con el material que está tocando, y su montaje es mucho más fácil, ¿ok? Porque se montan desde arriba típicamente, ¿no? Y la instalación también y la configuración es bastante sencilla. Es por eso que vamos a entrar más en detalle en esas tecnologías. Ahora, yo puedo medir nivel de varias formas o basados en varios principios. Puede ser una medición visual con una regleta y yo veo dónde está el nivel. Puede ser una medición basada en fuerza. Vamos a ver, sobre el material ejerce una fuerza sobre algún objeto y de esa manera yo puedo saber dónde está el nivel. Puede ser basado en presión. Puede ser basado en una propiedad eléctrica como la constante eléctrica que vamos a ver. O también se puede hacer por radiación. Viendo ya ejemplos prácticos de tecnologías, visual puede ser una mirilla, un flotador, una plomada, ¿no? De fuerza yo puedo usar, por ejemplo, a través de unas celdas de carga, yo pesando un silo puedo saber cuánto de material está contenido y puedo inducir el nivel. Puede ser por flotabilidad o flotador, ¿ok? Porque al final es una fuerza que le eleva. Un flotador magnético que arrastre una indicación exterior, un desplazador, etc. Por presión, yo puedo poner un bubbler, que era una forma de medir por presión de aire. Se ponía una manguerita al fondo del tanque, ¿no? Y se agregaba presión en función de la presión que era necesario para hacer burbujear el fluido. Puedo saber el nivel, ¿no? Se dejó de usar esa tecnología, pero era una de las tecnologías bastante usuales antes. Bueno, solo tenía varias restricciones en densidad, etcétera, pero también se puede medir de esa manera. Presión hidrostática. Midiendo la presión hidrostática en el fondo del tanque, yo puedo calcular cuánto de fluido hay en el tanque, ¿no? Vamos a ver ahora un poco más en detalle. Medición
Bueno, hidrostática de depósitos. También se puede medir por principios eléctricos o mecánicos, como por ejemplo variaciones de resistencia, capacitivos, térmicos, ¿ok? Paletas vibratorias, ya vamos a ver ahí unos ejemplos para detectar de manera puntual, o también a través de radiación, ya sea radiación electromagnética o radiación nuclear, ¿no? Tenemos radiación electromagnética, en este caso los medidores de nivel por radar, por ultrasonido, por radares de onda guiada o láser. Todas las tecnologías que están en azul son las que Siemens soporta, es decir, las que en Siemens tiene soluciones. Como ven, es bastante variado. Esta aplicación debe ser muy complicada para poner tantos equipos, ¿no? Bueno, en realidad no es así. En realidad es simplemente para mostrarles la variedad de tecnologías que están disponibles en el mercado. Y la mala noticia es que todas se usan, además. Entonces es un reto saber elegir cuál es la tecnología más adecuada para mi aplicación. Pero no es complicado, es simplemente entender cada una de ellas y casi, digamos, actuando de manera lógica, se puede ir descartando cuál tecnología aplica y cuál no, ¿no? Entonces, yo me voy a ir contento de esta exposición si al menos ustedes pueden entender cómo funciona de manera básica cada uno de ellos y cuándo aplica cada uno de ellos. Esa es la intención de esta charla, ¿ok? Entonces, como ven, muchas opciones. Yo puedo medir nivel a través de una fuente nuclear y pongo un detector nuclear aquí y en función de cómo va interrumpiendo el haz de radiación del nivel, puedo ir viendo acá en este detector cuál es el nivel del agua. O del caso puede ser agua, puede ser piedras, puede ser cualquier material que pueda estar contenido en un silo o en un tanque. Ok, puedo medir por presión hidrostática a través de un transmisor de presión diferencial, puedo poner un flotador. Este es un switch de horquilla que cuando llega a esta horquilla vibratoria detecta. Puede ser el burbujeador que les decía, meto aire a presión en función de la presión que es necesaria para generar burbujas, puedo determinar el nivel. Puedo usar un medidor de nivel por ultrasonido, puedo usar un medidor de nivel por radar, que vamos a ver en detalle, puedo usar un visor, N. Y todas tienen aplicación y por eso están disponibles en el mercado. Hay ciertas condiciones que hacen que una tecnología sea más adecuada. Es cierto, hay ciertas tecnologías que están ganando base instalada por sus ventajas, pero todavía quedan aplicaciones en donde alguna de estas tecnologías que pueden sonar antiguas, como el caso del burbujeador, por ejemplo el desplazador, etcétera, pero todavía tienen aplicación. Ok, esto es una simulación de condiciones de proceso y acá estamos colocando las principales tecnologías actualmente en uso, ¿no? Entonces estamos colocando, por ejemplo, un medidor por nivel de radar, un medidor de presión, medición de nivel a través de presión hidrostática. Estoy usando un radar de onda guiada, estoy usando un radar de no contactivo, un medidor capacitivo y un medidor ultrasónico. Ahora, ¿por qué tantas opciones? Porque nos podemos encontrar con muchas cosas que van a interferir, digamos, en una aplicación nivel. A veces cuando uno se imagina una aplicación nivel, se imagina un tanque de agua muy sencillo, le pongo un medidor arriba y mido. Pero la verdad en industria pasan muchísimas cosas. Se pueden encontrar muchos fenómenos, como por ejemplo, que haya baja presión. Si hay baja presión, hay ciertas tecnologías que automáticamente dejarían de funcionar. Por ejemplo, si estoy trabajando en vacío, yo no puedo usar un medidor de nivel por ultrasonido. Y ahora vamos a ver por qué no se puede usar. Básicamente porque está diseñado para trabajar en velocidad del sonido en aire. Si hay vacío, no hay aire, por lo tanto el sonido no se propaga. Entonces, por ejemplo, con eso ya puedo descartar el medidor de nivel por ultrasonido. ¿Qué pasa si hay alta presión? De igual manera, al haber una presión diferente a la presión atmosférica, la velocidad del sonido cambia. Por lo tanto, mi sensor de nivel por ultrasonido ya estaría descartado y descalibrado. ¿Ok? ¿Qué otra condición puede haber? Polvo. Si estoy en sólidos y yo descargo, hay muchísimo polvo que se va a generar en el ambiente. Entonces hay ciertas tecnologías que ya se van a ver afectadas. Por ejemplo, obviamente un transmisor de presión hidrostática en sólidos donde hay polvo es completamente descartado. Puedo seguir usando radar, porque el radar casi independiente del sólido. Puedo seguir usando radar de onda guiada. Puedo usar este otro radar de frecuencia modulada continua. Puedo usar capacitivos todavía. Y el ultrasonido se puede, está en amarillo, porque
la verdad lo afecta, pero si es un tanque abierto, el polvo se va a disipar rápidamente y todavía es aplicable. Pero si es un tanque cerrado, es un silo cerrado, el polvo se va a generar una nube en la parte superior y eso va a hacer que completamente esté inhabilitado el ultrasonido. Entonces, por eso que esté en amarillo, podría usar si que es un depósito abierto o quedar descartado si es un silo cerrado. ¿Qué más puede haber? Espuma. La espuma es una condición que afecta a casi todas las mediciones no contactivas. Entonces, un radar de baja frecuencia todavía puede funcionar, pero puede afectar mucho a los radares de alta frecuencia. No mucho, dependiendo qué tipo de espuma sea, puede afectar a los capacitivos, puede afectar a los ultrasónicos. ¿Se puede medir con espuma? Dependiendo qué espuma. Hay espumas que van a rebotar la señal sobre la espuma, y hay espumas que, por ejemplo, la espuma de cerveza se puede traspasar fácilmente con un radar de baja frecuencia o con un medidor ultrasónico. Pero la espuma que se genera en flotación de mineral es demasiado densa y entonces no se puede traspasar. Y hay que usar algún tipo de algún mecanismo que permita flotar sobre la pulpa y no sobre la espuma. Entonces, cuando hay espuma, es una consideración más que tengo que tener en cuenta. Y hay ciertas tecnologías que se van a ver afectadas por la espuma. ¿Ok? Y ahí se tienen que tomar algunas consideraciones como la frecuencia a la que se trabaja. Se puede cambiar de frecuencia para tratar de traspasar la espuma, pero mucho depende del tipo de espuma que esté en el ambiente. Vapor. Bueno, el vapor también va a afectar. ¿Ok? Entonces, ¿a cuál afecta el vapor? Al ultrasonido, porque el ultrasonido está diseñado para trabajar en aire. Si hay vapor, ya tienes agua dentro del ambiente, por lo tanto la presión de sonido cambia y la medición va a fallar. Puede afectar también livianamente el radar de frecuencia modulada continua, pero en mucho menor medida y en la mayoría de veces es aplicable. ¿Ok? ¿Qué otra condición? Temperatura. Va a afectar también al ultrasonido, al capacitivo. Puede afectar a un radar de onda guiada porque no sabemos exactamente si puede ser muy alta temperatura, hay que chequear. Igual alta temperatura o baja temperatura, perdón. Y también la agitación. Si hay agitador, una consideración más que tengo que chequear si es que puedo dejar usar. Por ejemplo, si ya un transmisor de presión hidrostática no sería usable porque el nivel va a estar cambiando constantemente y eso va a generar fuerzas y eso va a evitar de que haga una medición estable, ¿no? Va a estar variando todo el tiempo y no va a poder medir nada. Entonces, por eso es que hay disponible tantas opciones en el mercado. Porque todas estas condiciones se presentan a veces una, a veces más de una, y el reto es entender, digamos, ver cada condición y evaluar qué tecnología es la más adecuada considerando cuál afecta y cuál no. ¿Ok? A ver, vamos a ver qué pasó un ratito. Ok, vamos a entrar más en detalle a dos de las tecnologías que tienen más amplio uso. Ok, con esto no es que garanticemos que vamos a cubrir el 100% de las aplicaciones, pero quizás con estas dos tecnologías podamos estar hablando de entre el 60 y el 70% de las aplicaciones de medición de nivel. Entonces, vamos a entrar en un poco más de detalle en estas dos tecnologías, ¿ok? La primera es medición de nivel por ultrasonido. Que, si recordamos un poco la clasificación de tecnologías de medición, ¿esta es una tecnología contactiva o no contactiva? No contactiva, correcto. Entonces, esa es una de sus principales ventajas. Es una tecnología que no requiere tocarse el material para poder medir. Entonces, eso lo hace inmune, por ejemplo, a que el material sea corrosivo, a que sea abrasivo, porque no es necesario tocarlo, por lo tanto no va a dañarlo. Sin embargo, ya habíamos visto que tiene algunas limitaciones. ¿Y cómo funciona? Pues es bastante simple. A ver. No sé cómo hacer clic con esto un ratito. Bueno, esto en realidad es una animación, pero por algún motivo no está trabajando.
Bueno, no importa, lo explicamos. Ok, ahí está. Bueno, el medidor se coloca, digamos, consta de un transductor que es como un parlante y a la vez micrófono, digamos, para hacer una analogía. Envía un pulso de ultrasonido que viaja en el aire, está calibrado para una velocidad del aire, ¿ok? Viaja en el aire hasta chocar con el fluido o material que vaya a medir y retorna o rebota y es censado nuevamente. Entonces el tiempo de vuelo, ¿ok?, a una temperatura conocida que es calibrada en fábrica es proporcional, aquí vamos a ver la fórmula, a la distancia. Entonces, ustedes, ¿cómo hacemos para hacer el cálculo? Tengo un ejemplo, ¿no? Para un intervalo de tiempo de 58 milisegundos. El equipo mide el tiempo que la señal va y regresa. Para este ejemplo, demoró 58.2 milisegundos. ¿Ok? Entonces, sabemos la fórmula clásica de física, distancia igual a velocidad por tiempo. Sabemos que la velocidad del sonido en el aire es 344 metros por segundo. Sabemos que el tiempo es 58.2, por lo tanto, yo puedo calcular la distancia que hay entre el transductor y el fluido, ¿no es cierto? Entonces esto mismo, esta calculación hace la electrónica y entonces calculo la distancia, pero como el vuelo ha ido ida y vuelta, lo divido entre 2 y con eso tendría la distancia entre la cara, ¿no? Porque son doble recorrido, ¿no? El pulso va y viene. Y de esa manera realmente estoy midiendo no el nivel, ojo, estoy midiendo la distancia entre el transductor y el fluido, ¿ok? Y lo mismo para un radar. La única diferencia entre una tecnología de radar y ultrasonido es el tipo de señal. El ultrasonido usa una señal de sonido en kilohertz, puede variar, está en frecuencias no audibles obviamente, típicamente 30 kilohertz, 32, dependiendo el rango que vaya a cubrir. ¿Okay? Nosotros escuchamos hasta más o menos 18 o 20 kilohertz. ¿Ok? Y bueno, en el caso de radar no se usa una señal de sonido. En el caso de radar se usa una onda electromagnética, el mismo tipo de ondas electromagnéticas que usamos o que usan los celulares. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja? Que a diferencia del sonido que requiere un medio, que en este caso es el aire para viajar, las ondas electromagnéticas viajan mucho más rápido a la velocidad de la luz y no requieren medio de transporte. No importa si hay alta presión, baja presión, si hay aire, no hay aire, si hay vacío, no hay vacío, la onda electromagnética va a viajar de todas maneras. Entonces, por eso es que tiene las ventajas que es casi inmune a vapores, es casi inmune a polvo. Digo casi porque le puede afectar si hay acumulación, por ejemplo, de polvo en la antena del radar y no permite que la señal salga. Pero digamos, como a nivel de vuelo de la señal, las ondas electromagnéticas pueden viajar por cualquier medio. Entonces pueden trabajar en vacío, pueden trabajar en alta presión, a diferentes temperaturas. Su velocidad es la velocidad de la luz y no depende del medio de transporte. Es por eso que los radares tienen ventajas significativas con respecto al ultrasonido. Puede trabajar y volar en cualquier medio. Alta presión, baja presión, vapores, polvo. ¿Qué otra condición vimos en el ejemplo anterior? Espuma, por ejemplo, el espuma sí le afecta a un radar. Porque la espuma, dependiendo de su densidad, puede comenzar a rebotar la señal en la espuma. Y rara vez queremos medir el nivel de espuma, lo que queremos medir es el nivel de líquido. Entonces ahí hay ciertas consideraciones como bajar la frecuencia del radar a un radar de baja frecuencia para poder penetrar cierto nivel de espuma. Pero si es una espuma muy densa como la espuma de flotación de minerales, en realidad no se puede traspasar con ninguna tecnología radar y lo que hay que hacer es un medio mecánico, un flotador que flote sobre la pulpa y medir el nivel del flotador. ¿Ok? Entonces, la diferencia simple es que el radar trabaja con ondas electromagnéticas y otro sonido con ondas de sonido. Por lo tanto, el radar tiene mayores ventajas dado que no requiere medio de transporte. Y la fórmula es muy similar. Acá tenemos un ejemplo, pero fíjense acá el intervalo de tiempo que demora en viajar. 66.67 nanosegundos. Pues estamos trabajando a velocidad de la luz. Por eso que la electrónica tiene que ser muchísimo más potente. Y esa es la razón por la que los radares son más costosos. En realidad se ha reducido en el tiempo, antes había una diferencia bastante marcada, ahora ya no hay una diferencia muy grande entre estas dos tecnologías. ¿Ok? Y la fórmula es la misma, ¿no?
Calculamos el tiempo, sabemos que la velocidad de la luz es 300.000 metros por segundo y la dividimos entre 2 para calcular la distancia, ¿ok?, hacia el material. Ya sea por radar o por ultrasonido, ¿cómo calculo el nivel? Lo hago por diferencia. Yo tengo que configurar en el equipo cuál es la distancia desde el punto de referencia de mi sensor de nivel, que en este caso típicamente es la cara o la conexión a proceso del sensor, hacia el fondo, ¿ok?, hacia el fondo del tanque. Yo le tengo que indicar por configuración: mira, desde donde estás montado tú hasta el fondo del tanque hay 14 metros en este ejemplo. Como el equipo está midiendo la distancia, la distancia conocida es el fondo menos la distancia medida por el equipo, y me calcula el nivel y me va a indicar: tienes 4 metros de agua, 5, etc., ¿no? En este caso 4 metros. ¿Claro? Entonces, ¿para qué nos sirve, digamos, medir nivel sin contacto? No solamente en realidad para medir nivel, puedo medir espacio vacío del tanque. Por ejemplo, este tanque puedo preguntarle que el equipo me diga cuánto de espacio me queda en el tanque, puedo medir la distancia de manera directa, puedo en el equipo ingresar las dimensiones del tanque y el equipo me puede calcular el volumen. O sea, ya no me va a decir que hay un nivel de 1 metro de agua en el tanque, sino me va a decir tienes 2 metros cúbicos de agua de repente, o 3, dependiendo de los diámetros. ¿Ok? También puedo hacer una medición diferencial. Yo puedo comprar un equipo con doble transductor y puedo calcular la diferencia que hay de nivel entre dos tanques, o entre una reja. Por ejemplo, en agua se usa mucho, en la llegada de las plantas de agua tienen una reja para separar sólidos, entonces se mide nivel diferencial ahí. Si es que ya la reja está muy tapada, se va a comenzar a generar diferencias de nivel, porque el agua ya no pasa, y entonces con eso podemos disparar una acción de limpiar la reja, etc., ¿no? Es una de las aplicaciones de medición de nivel diferencial. Y también puedo medir caudal a través de una medición de nivel. Mido el nivel en un vertedero, que es un diseño especial donde se relaciona la velocidad con la altura. Se hace un diseño especial. Uno de los vertederos más conocidos es el canal Partial, pero existen muchas otras. Y lo que hace este vertedero es relacionarme la velocidad con la que circula el fluido. Es un diseño especial simplemente del canal, con la altura del líquido. Y entonces, basado en la altura del líquido, yo puedo saber cuál es digamos, la velocidad, y calcular el caudal por fórmula. También lo tienen disponibles todos nuestros medidores, ¿sí? Yo puedo medir en canal abierto cuánto de flujo está pasando a través de una medición de nivel. ¿Ok? Ahora veamos un poco de qué es Sonic y Process Intelligence. En realidad, esto es lo que diferencia, digamos, una marca de la otra. En este caso, es lo que diferencia Siemens de otras marcas. ¿Ok? Y esto no es otra cosa, se llama inteligencia sónica o lógica de procesamiento, no es otra cosa que el software que viene cargado dentro de los equipos, que sirve para hacer una discriminación del nivel. En el mundo real no es tan simple como que tengo un tanque limpiecito y la señal viaja y vuelve. Hay interrupciones, escaleras, cables que pasan, además de las condiciones ambientales, vapor. Entonces es importante el software que te ayude a discriminar, a pesar de que existen escaleras, cables, etc., cuál es el nivel correcto. Y ese software, en el caso de Siemens, se llama Process Intelligence para los radares y Sonic Intelligence para los ultrasónicos, y es lo que diferencia una marca a otra. La verdad, estos algoritmos que usan Siemens son realmente muy buenos, y es lo que nos ha generado, digamos, una muy buena impresión de los clientes. Y lo que busca es hacer que el producto sea fácil y de rápida puesta en marcha, una detección confiable, precisa, repetible, que sea bastante flexible. Es decir, ¿qué tal si tengo un agitador y no hay espacio? Bueno, tengo la opción de suprimir la señal que genera el agitador, por ejemplo, ¿no? Que sea flexible, ¿no? Y se utiliza en todos nuestros medidores. Solamente vamos a hacer un slide de los dispositivos que tenemos disponibles. Tenemos medidores de nivel por ultrasonido, pueden ser compactos o remotos, es decir, donde tienes el transmisor y el transductor en otro lado. Tenemos medidores específicos para aplicaciones en agua, ya sea estos usan inteligencia sónica, por lo tanto son ultrasónicos. Y también tenemos una serie de radares, desde los muy económicos, digamos, en plástico, hasta antenas con conexión sanitarias, encapsuladas para aplicaciones corrosivas, donde hay vapores corrosivos, por ejemplo.
radares para sólidos. Acá tenemos una innovación, tenemos el primer radar 78 GHz del mercado, y radares que pueden medir hasta silos de sólidos de hasta 100 metros. En realidad tenemos una gama bastante amplia para casi cualquier aplicación que se pueda encontrar en la industria. Vamos a dar rápidamente una mirada, porque el tiempo es más o menos corto. Vamos a dar rápidamente una mirada a otras tecnologías que existen en el mercado, pero no vamos a entrar mucho en detalle. Esta es otra tecnología que es un radar de onda guiada. El principio es bastante sencillo y es muy similar al radar que vimos no contactivo, con la diferencia que la señal no viaja a través del aire, sino que se coloca una antena o una guía de onda, ¿okay?, que va introducida en el fluido o en el sólido. Entonces la señal viaja a través de la guía de onda y donde encuentra el cambio de constante dieléctrica, que es lo que busca un radar, genera una onda de respuesta y por lo tanto el mismo principio, tiempo de vuelo, pero en la guía, ¿ok? A diferencia de la otra. Tiene algunas ventajas que puede trabajar, digamos, aunque ahora sí ha mejorado la tecnología de medición por radar no contactiva, pero hay fluidos que tienen muy baja constante dieléctrica, donde era un reto detectarlo con un radar no contactivo y entonces se tenía que usar esta tecnología. O puede ser, por ejemplo, en tanques donde no hay espacio porque hay muchas interrupciones y no hay espacio para poder pasar el haz del radar no contactivo. Entonces, si yo pongo una sonda, pues puedo calcularlo y meterlo exactamente por el espacio que quede, ¿no? O si es un tanque muy pequeño, el radar no contactivo requiere cierta banda, lo que se llama una banda muerta, y que si es un tanque de 1 metro y tengo 20 centímetros de banda muerta, ya me consumió el 20% del tanque. Entonces puedo usar una de estas tecnologías que no tienen esos requisitos. Y bueno, las desventajas son claras, ¿no? Al estar en contacto se puede acumular material, el sólido se lo desgasta. Por ejemplo, si estoy pesando material seco, yo he visto una aplicación donde hay tanta fuerza que se genera por el material, por ejemplo en los hilos, que como el radar estaba colgado del techo, se terminó bajando el techo, ¿no? Es un cable de acero y tanta fuerza tiene el material acumulado que lo termina contencionando. Como es acero, no se rompe, pero se te cayó el techo. Entonces, eso hace que sea, bueno, tiene las ventajas, ¿no? Se pueden romper los cables y las instalaciones es un poco más complicada, ¿no? El principio es el mismo, es una onda que viaja a través de la sonda, ¿no? Y hay cierta señal que pasa y otra señal que rebota en donde encuentra el nivel. Y es lo mismo. Aplicaciones típicas, cilindros horizontales, porque son cilindros de una altura muy pequeña. Ya les expliqué que no sería muy adecuado para un radar no contactivo. Aplicaciones con alto vapor, con agua, con amoníaco, donde haya muy poco espacio para mí. Aplicaciones con turbulencia, muy turbulentas, puede ser una aplicación. Otra aplicación típica de esto es interfaces para medir, por ejemplo, una interfaz de petróleo y agua, o medir aceite y agua. Tiene que haber una constante eléctrica de al menos una diferencia de 5 para poder detectar la interfaz. Pero eso no se puede hacer con un radar no contactivo desde arriba. Se tiene que colocar obligatoriamente un radar de onda guiada. Es otra de las aplicaciones. Yo puedo saber cuál es la interfaz entre el agua y el petróleo en este caso. Ahora, ¿puedo hacer medir interfaz agua-lodo? Por ejemplo, ¿se podrá o no? No con esta tecnología. Existe otra tecnología, pero no con esta tecnología. ¿Por qué? Porque el agua y el lodo tienen una constante dieléctrica muy similar. Entonces el radar no va a encontrar ningún cambio. Pero si es agua y aceite, la constante dieléctrica del agua es muy alta y la del aceite es bastante baja y por lo tanto se puede detectar. ¿Ok? Entonces justamente lo que estábamos hablando, el aire tiene una constante eléctrica de cerca de 1, el aceite tiene una constante eléctrica cerca de 2, y abajo puede ser agua u otro medio que tiene una constante eléctrica superior, muy alta. Tiene que haber una diferencia de una constante eléctrica al menos de 5 para que el radar tenga una señal adecuada de retorno y poder medir interfase. Pero es una de las aplicaciones típicas. Otra tecnología que la vamos a ver rápidamente son las tecnologías de medición de nivel por capacitancia. Y lo que se hace en este caso es poner una sonda capacitiva y generar un capacitor entre la sonda y la pared del tanque. Condición entonces de que la pared del tanque sea conductivo. No puedo montarlo en un silo de cemento, por ejemplo, ¿no? En ese caso tendría que colocar una varilla de referencia para generar el capacitor. ¿Ok?
Entonces, bueno, esta es la teoría de capacitancia. Se genera en este caso el fluido, puede actuar como dieléctrico. Si el fluido es muy conductivo, el equipo viene con un liner de un material dieléctrico para que ya no sea un liner es un recubrimiento, para que ya no sea el fluido el que haga, digamos, la función del material dieléctrico, sino sea el recubrimiento de la sonda. Y se puede medir a través de eso, ¿no? Y bueno, se genera un capacitor. Acá tienes la varilla del equipo, tienes la pared, y conforme va variando el nivel, va variando la capacitancia, y por lo tanto yo tengo que calibrar, coloco el transmisor, bajo el nivel hasta el punto más bajo y digo, ya, este es mi 420 mido la capacitancia y digo, a partir de este momento, la capacitancia que tengo en display corresponde a mi nivel bajo. Sube el nivel, comienza a cambiar la capacitancia, lo llevo hasta el máximo, digo, ok, este es mi nivel alto, y luego comienza a variar entre esos dos puntos y me generará una señal proporcional al nivel. ¿Ok? No vienen calibrados de fábrica, obviamente, porque dependiendo cuál es la distancia, la constante eléctrica del fluido, etc., varía completamente los valores de capacitancia. Pero tienen un amplio rango para poder trabajar. Otra manera para medir nivel es por presión hidrostática. ¿Ok? ¿Recuerdan la fórmula de presión hidrostática? La presión hidrostática generada en un punto es igual a la densidad por gravedad por altura. Entonces, si yo mido la presión acá, en el fondo de este tanque, yo sé que arriba es la presión atmosférica, ¿ok? Y si yo mido la presión justamente manométrica, que tiene como referencia la presión atmosférica, midiendo la presión, conociendo la densidad, y el valor de gravedad es conocido, yo puedo determinar la altura. Entonces, existen medidores, se puede medir un transmisor de presión de montaje lateral, o, por ejemplo, se puede medir también, se puede meter una sonda de presión hacia el fondo del tanque. O en este caso, lo más usual, por ejemplo, es medir, con esta tecnología, es medir los pozos profundos, donde se hacen perforaciones para extraer agua. Yo meto una sonda como esta, a través de un tubo, hasta el fondo, y puedo saber cuál es la altura dinámica, digamos, del pozo. Lo meto justo hasta la bomba, entonces yo puedo saber de la bomba cuánto de altura de líquido tengo. Si veo que el nivel está bajando cerca a donde está la bomba, pues ya se me está acabando el agua, ¿no? Entonces son las aplicaciones típicas de transmisores de presión hidrostática, es medir nivel por presión hidrostática. Y también se puede medir nivel con transmisores de presión de montaje lateral, con un sello por presión hidrostática, si es un tanque abierto. Si es un tanque cerrado, la presión arriba ya no es la presión atmosférica. Por lo tanto, tengo que medir la presión tanto en el lado de alta, que se le conoce, en el lado de más alta presión, como en el lado de más baja presión, con un transmisor de presión diferencial. Entonces, la diferencia de presión generada acá va a ser proporcional a la altura de la columna de líquido. Y de esa manera puedo saber, ¿no? O puedo medir lo mismo, pero colocando doble transmisor de presión. Mido la presión aquí, mido la presión aquí, y hago la fórmula en PLC ya, ¿no? Y haría la misma calculación. Es otra manera de hacerlo. Bueno, estos son los productos que tenemos disponibles para eso. Tenemos transmisores de presión diferencial, transmisores de presión manométrica, con diferentes tipos de carcasa para diferentes tipos de industria, y también tenemos los sensores que van sumergidos para poder medir en pozos profundos o aplicaciones donde quiera medir desde arriba. ¿Ok? Con eso terminamos la parte de medición de nivel, que son las tecnologías de medición puntual. Existen muchas tecnologías para switches de nivel. Las más conocidas y las cuales soportamos son los vibratorios, que no es otra cosa que una horquilla, digamos, que se coloca, son como una especie de tenedor, también se le conoce. Es como un diapasón que vibra a una frecuencia fija. Si el material toca, cambia la frecuencia de vibración y por lo tanto el switch conmuta y te indicará de que el nivel llegó a ese punto. Simplemente indicación, ¿tengo nivel o no tengo nivel? Puntual. Lo mismo es para esta tecnología de capacitivos. La única diferencia es que en vez de una vibración mecánica, se induce una frecuencia fija electrónica. Entonces se genera ahí en la punta como una especie de capacitor a la cual está trabajando a una frecuencia conocida. Si el material toca, cambia la capacitancia e inmediatamente detecta de que el fluido llegó, el material llegó. ¿Ok? También se puede usar un medidor de nivel por ultrasonido, pero con las salidas, es un medidor de nivel por ultrasonido que ya vimos, pero no tiene salida continua, digamos, de 4 a 20 miliamperios o de algún protocolo de comunicación, sino que solamente tiene relay. Se programa cuáles son los puntos que tiene que conmutar, mide y, dependiendo del punto que esté programado, conmuta unos relays, ¿no? También existe otro que no se logra distinguir muy bien, que es un motorcito. Esta tecnología sí es un poco más electromecánica, porque tiene un motorcito que está girando una paletita. Cuando el material toca, aguanta el motor, el giro del motor,
y se activa un switch. Esta tecnología todavía está disponible, la tenemos, pero bueno, cada vez se está dejando en uso porque obviamente al tener partes en movimiento hay desgaste, atracos, etc. Pero todavía hay clientes que lo piden. Y bueno, también ya tenemos capacitivos muy robustos en acero para aplicaciones de alta presión, alta temperatura, pero que en realidad son bastante similares. Ok, tenemos 20 minutos para ver, creo, o en realidad 15 para ver rápidamente la parte de sistemas de pesaje dinámico. Ok. Vamos a empezar el más típico, o en este caso el equipo más típico de pesaje dinámico y el más común también en el mercado, es un pesaje dinámico en un transportador de cualquier material. Es ampliamente usado los transportadores en la industria porque tienen varias ventajas, ¿no? Los transportadores de faja, en este caso, o conveyor, ¿no? Son seguros, económicos y confiables, pueden ser cargados y descargados de manera continua, no tienes que parar el proceso, no requieren obviamente batch o despachos, pueden ser encaminados, hacer curvas alrededor de cerros, etcétera, y pueden llevar a grandes distancias. Puede estar inclinado, puede bajar y pueden trabajar en casi cualquier clima o ambiente. En el Perú existe mucha minería, cemento, industria pesada y por lo tanto está bastante difundido el uso de transportadores. Pero no es tan limitado a esas industrias. Se usa en la industria alimentaria, se usa en la industria de agregados, para transporte de granos, transporte de carbón, ceniza. En realidad tiene aplicación en varios tipos de industria. ¿Qué es lo que se hace para poder pesar de manera continua en una faja? Pues simplemente, en este caso Siemens, tenemos unos accesorios que se le agrega a un transportador existente, puede ser un transportador existente, no tiene que ser un transportador nuevo, para poder implementar un sistema de medición. ¿Ok? Entonces, ¿qué le agregamos? Le agregamos un puente de pesaje que llamamos, en el cual tiene como elementos primarios celdas de carga. Y buscamos con esto censar el peso que pasa a través de la faja. Le agregamos también un sensor de velocidad, que no es otra cosa que un tacómetro que se acopla al eje del transportador para saber a qué velocidad está yendo la faja. Y todas estas señales se recopilan en una electrónica que se llama integrador. ¿Ok? Vamos a ver ahora cómo es que trabaja. Hay que tener en cuenta que estos componentes se incorporan a la balanza y por lo tanto se convierte en un sistema de pesaje. ¿Ok? El transportador. El transportador viene a ser parte del sistema de pesaje. ¿Para qué se usan? Las aplicaciones de balanza de faja en realidad para control de procesos también, para hacer una descarga controlada. Por ejemplo, voy a cargar un camión, quiero que cada 5 toneladas pare para que ingrese otro camión, o 10 o 15 dependiendo de la capacidad. Puede ser también para hacer inventario de materiales a la salida de mi planta, quiero saber cuánto estoy mandando a mi stockpile, por ejemplo en minería o en cemento. Puede ser para mezcla de materiales, yo puedo usar transportadores para hacer recetas, para mezclar una cantidad de un material A con una cantidad de material B, por ejemplo, no sé, en plantas de bocaditos, por ejemplo, ¿no? Quieren hacer combinaciones, se puede hacer con transportadores. Puede también usarse para facturar, para transferencia y custodia. Nosotros tenemos balanzas certificadas para poder facturar a través de la balanza de faja. Son balanzas de muy alta precisión, de 0.125%, para poder pesar con eso, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo, es una balanza que está instalada en un alimentador que provee una salida proporcional al flujo de material hacia un PLC y que sirve como referencia para realizar todo el control proporcional de proceso de la planta. Ingreso de material a la planta, dependiendo cuánto ingreso, tienen que regular la velocidad de casi toda la maquinaria que sigue hacia adelante. ¿Ok? ¿Cómo es el principio? ¿Con cuál trabaja? Lo que hacemos, como les comentaba, es agregar un puente de pesaje a un transportador de rodillos, es el más común. Y lo que hacemos es, este puente de pesaje tiene incorporadas celdas de carga. De hecho, tenemos un demo ahora que vamos a salir en el break. En la mano izquierda hacia el patio, ahí tenemos un demo de la balanza de faja para que ustedes vean cómo es físicamente, ¿no? Y se coloca debajo de uno de los polines. Y se puede demostrar matemáticamente de que este polín en realidad carga esta zona de la faja, que es del espacio, la mitad del espacio hacia el polín anterior, o rodillo, como lo quieran llamar, y la mitad del espacio hacia el polín siguiente. Entonces, este espacio me determina la zona de carga, la zona de peso, digamos, la zona de influencia. Entonces yo acá puedo medir cuántos kilogramos con esta celda de carga peso la carga, que significa cuántos kilogramos por metro, en este caso en este espacio, hay
sobre la faja. Adicionalmente yo instalo un sensor con esto mido la carga entonces, ¿no? Instalo un sensor de velocidad en algún eje, un tacómetro, para que me diga a qué velocidad está yendo la faja. ¿Ok? Entonces tengo el peso, tengo la velocidad y el flujo de material que pasa a través de este punto no es otra cosa que una fórmula bastante simple, que es, bueno, esto se ha corrido, la tasa, en este caso el rate, el flujo es igual a carga por velocidad. Kilogramos por metro lo multiplico por metros por segundo, se anulan los metros y quedaría kilogramos por segundo. Ya yo luego lo puedo convertir a kilogramos por hora, toneladas por hora, kilogramos por minuto, etc. Con la unidad que yo quisiera. Pero el principio es esto. Además, totaliza. Me va a ir contando de manera, haciendo una integración, por eso se llama justamente integrador, de cuánto material ha pasado a través de mi transportador durante la operación. ¿Ok? ¿Puedo medir en una faja inclinada? Sí, hasta 20 metros. Esto es hasta 20 grados, perdón. Esto es una limitación práctica porque en realidad podría ser 21. La única condición es que el material no comience a sobrerodar. Si es, por ejemplo, y eso depende de la forma del material. Si estoy transportando bolas, por ejemplo, las bolas de los molinos, y tienen una forma circular, quizás a 10 grados ya comience a rodar hacia atrás. Pero si estoy transportando material fino, yo podría subir de repente a 25 y el material se va a mantener estático. Pero como una limitación práctica se dice hasta 20 grados. Puede ser hacia arriba o puede ser incluso bajando. ¿Ok? No hay ningún problema, se puede colocar. Tenemos un portafolio, en este caso de Siemens tenemos balanzas para casi cualquier aplicación. Desde aplicaciones muy básicas, yo quiero hacer un control rápido, con una precisión de 2%, un control rápido y económico, hasta aplicaciones con altas exigencias en aprobaciones o alta precisión, con aprobaciones, por ejemplo, para transferencia de custodia, donde yo voy a usar el transportador para comprar y vender. No tengo que tener una aprobación, en este caso de la OIML, que es el organismo que más, digamos, difundido para metrología, en decirme este equipo pues cumple con los requerimientos para poder ser usado para vender. Y eso viene con un certificado, ¿no? Que te garantiza de que cualquier tema legal, pues el equipo es adecuado, ¿no? Entonces, obviamente, el precio también aumenta en función de las prestaciones, pero tenemos un portafolio bastante variado para casi cualquier aplicación. Y esto es en cuanto a las electrónicas, también tenemos electrónicas económicas, electrónicas muy, digamos que pueden trabajar con balanzas de muy alta precisión, con varios puentes de pesaje en simultáneo para poder dar mayor precisiones, y varios tipos de comunicaciones, etc. Y esto es el sensor de velocidad, que también puede ser de diferentes tipos. El más usado es este tipo tacómetro. Esta es otra rueda que también puede rodar sobre la faja y en función de eso tomar la velocidad. ¿Cómo hago yo para calibrar una balanza de faja? Para poder saber que lo que está pesando es correcto. Bueno, dicen 4 métodos, en realidad son 3, porque el otro es verificación, para poder calibrar el sistema. Yo ya instalé mi balanza, está funcionando y yo quiero saber cómo calibro para saber, primero para saber cuánto material está pasando, la calibración inicial, y luego para saber si está pesando bien o está pesando mal, ¿no? Porque es un pesaje dinámico que influye por muchas cosas. Entonces se puede hacer una calibración ya sea por pesas estáticas, es decir, yo llevo una pesa de un peso conocido, lo coloco simulando que es material y puedo hacer una calibración rápida. Es el método más fácil de hacer, pero también un poco no considera varios temas porque como son pesas estáticas, en realidad ya en una aplicación real donde esté en movimiento, las irregularidades de la faja, etcétera, también afectan y por lo tanto no es una muy buena precisión, pero sirve para una calibración rápida. Puedo calibrar con una cadena, puedo hacer una calibración electrónica también metiendo valores, o puedo, y es un método de verificación, pasar material y verificar luego que eso es correcto. Vamos a ver un poco de las fotos más claras. Estas son unas pesas conocidas que vienen marcadas como patrón, que se colocan sobre la balanza y simulan una carga de material, y con eso hago una calibración rápida. O también se coloca una cadena, que es una cadena en la cual se conoce de fábrica, te dice cuánto pesa por metro esta cadena. Entonces esta es una cadena con rodillos, que la faja comienza a correr y los rodillos comienzan a rodar sobre la faja. Como se conoce cuánto pesa por metro de manera exacta, calibrada en fábrica, sirve como referencia para calibrar. Es el segundo método. Acá tenemos, digamos, más vistas de esto, y esta cadena se acumula en un carrete. Todos estos accesorios son parte, digamos, del sistema y nosotros los suministramos para darnos una solución completa al cliente.
También se puede hacer una calibración electrónica que es muy poco recomendada, que es básicamente metiendo valores del valor de la celda de carga, etcétera, y los pesos. Y la método de verificación, más que calibración, su método de verificación es pasando el material y luego pesando el camión, por ejemplo, de material, recolectándolo y prepesando o pospesando el material, ¿no? De esa manera verifico que la precisión de mi balanza esté a la correcta. ¿Okay? Aplicaciones, son muchas, se puede usar balanzas de faja desde, por ejemplo, aquí tenemos una planta de extrusión de cigarrillos, en este caso, de contrabando, ahí se pesa para saber cuánto material se hay. Es una aplicación. ¿Ok? Otra aplicación en comidas para mascotas, por ejemplo, por eso decía, no está limitado solamente en minería, cemento, se puede en plantas, ya sean granos o comidas para mascotas, también existen transportadores donde se puede pesar. Y en robustez llegamos, por ejemplo, a medir agregados, una planta de agregados para cargar camiones, quiere saber cuánto está cargando, cuánto material está procesando, cuánto material entrega, aplicaciones típicas para balanzas de faja. O finalmente, también ya en proceso, porque esto es una chancadora en una minera, ¿no? Puedes trabajar con, estamos hablando en chancado primario, estamos hablando de piedras de 6 u 8 pulgadas de tamaño, y son balanzas bastante robustas para poder pesar materiales bastante complicados como esto. ¿Okay? Podemos cubrir casi cualquier rango de aplicaciones. No solamente la parte de, digamos, pesaje dinámico está limitado a la parte de balanzas de faja. En realidad tenemos otras soluciones como flujómetros de sólidos, que no vamos a entrar en detalle ahora, pero la idea es que se lleven el concepto. Es un flujómetro que sirve para medir, estamos acostumbrados a un flujómetro para líquidos, pero también se puede pesar, digamos, de manera dinámica, que es no es otra cosa que flujo, de materiales sólidos. Estos equipos los vendemos, por ejemplo, para dosificar cal. Yo dosifico cal de manera continua. Esto es un flujómetro por una placa de impacto, en la cual, digamos, el material ingresa, impacta sobre una placa, y esta placa, dependiendo de su desplazamiento, me va a decir cuánto flujo de material está pasando. Lo vendemos bastante para minerías, por ejemplo, para poder dosificar cal. Porque ustedes saben que el mineral se tiene que ablandar. Entonces, en función de, pongo una balanza de faja para saber cuánto material está pasando, y yo tengo que proporcionalmente agregarle cal. Entonces, peso una balanza de faja y me sirve como señal de set point para este flujómetro y voy dosificando cal. Una aplicación típica. También tenemos dosificadores de peso. ¿Qué es esto, un dosificador de peso? No es otra cosa que un transportador, una faja, en el cual ya no solamente vendemos la balanza para colocarle al transportador existente, sino que vendemos el transportador completo. Ahí ya está incluida la balanza de faja, el variador, y cuando se usa esto, por ejemplo, cuando yo quiero mezclar o dosificar. Entonces, por ejemplo, vamos a poner las plantas de cemento, ellos tienen que mezclar recetas. Para hacer la receta del cemento tienen que poner arcilla, yeso, bueno, una serie de materiales, y tienen que mezclar en proporción. Entonces yo tengo que usar estos dosificadores, y a cada uno, digamos, va dosificando un valor adecuado de receta en función de ratio. En este caso ya nosotros vendemos la solución completa, ya el transportador con el variador y todo lo adecuado para que haga el lazo de control, y yo le diga, tú tienes que dosificar a razón de 10 toneladas por hora, tú a razón de 5, tú a razón de 3, y haga una mezcla adecuada. ¿Okay? Y bueno, también tenemos sensores de acústicos y de movimiento para monitorear máquinas rotativas o máquinas en movimiento. Solo para terminar, una mirada rápida al portafolio de Siemens. En general vendemos, ya hemos hablado de la parte de medición de nivel puntual, pesaje, pero también tenemos sensores de protección de proceso, sensores de temperatura, presión, flujómetros, que ya hablamos, bueno, que tuvieron oportunidad de venir el día lunes, hablamos de estas tecnologías, posicionadores para válvulas y analizadores. Termino con esto, algunas innovaciones de Siemens que ha sacado productos recientemente. Se liberó el año pasado el medidor de nivel ultrasónico más preciso del mundo, tiene una precisión de 1 milímetro, al momento es bastante, digamos, comparado con lo que está disponible en el mercado, ¿no? Y puede cubrir rangos de hasta 60 metros, puede hacer diferentes tipos de funciones. Otra innovación de Siemens es este radar. Este es un radar que trabaja a una frecuencia de 78 GHz. Al momento no hay ningún otro fabricante que esté diseñando radares a esta frecuencia. Subir la frecuencia me permite tener varias ventajas, tener el haz mucho más agudo, más delgado, porque la longitud de onda es más pequeña, más frecuencia, menos longitud de onda. Entonces puedo medir en lugares donde hay muy poco espacio,
quitándole, digamos, campo de aplicación a los radares de onda guiada, por ejemplo. Cuando tenía un silo muy pequeño, no me quedaba otro que meter una sonda, porque si los radares normales tenían un haz muy ancho y chocaban en las paredes. A trabajar en 78 GHz, para que tengan una idea, los radares anteriores trabajaban a 25 GHz. Se está yendo casi al triple de frecuencia. Puedo trabajar con un haz de 4 grados. Entonces yo puedo correr 1 metro en un tubo de 3 pulgadas sin chocar con las paredes. Entonces se puede realmente medir aplicaciones donde antes era muy complicado. O cuando tienes granos muy finos, medir arena o azúcar, por ejemplo, era muy difícil porque había mucha reflexión indirecta. Con esta tecnología se puede medir ese tipo de aplicaciones muy complicadas de hacer. Y tiene un precio bastante bueno. Entonces, esta es otra de las innovaciones de Siemens que hasta ahorita no tenemos algunos otros competidores todavía. Seguro que más adelante lo van a desarrollar, pero el radar de la competencia solamente trabajan hasta 25 GHz. ¿Ok? Finalmente, ¿dónde conseguir soporte? Para cuando ustedes quieran entrar la página, bueno, Siemens tiene tanto producto que a veces puede ser un poco complejo conseguir información en la línea de productos específica, pero existen links rápidos, de acceso rápido. Pueden poner www.siemens.com/process-instruments y le va a llevar directamente a la página de instrumentos. Y ahí ustedes pueden navegar en las diferentes tecnologías, por variable, por tecnología. Ya saben, tenemos una hotline técnica en la cual ustedes pueden llamar para soporte. El número es el 215-045, es una llamada en español, gratuita, y está disponible todo el día, ¿ok? Para hacer llamadas de configuración, conexión, etc. También tenemos canales en YouTube donde hay videos de configuración que son muy útiles. El canal se llama Think Siemens, bueno, en Facebook Siemens Sensor y en Twitter Siemens Waiting. Bueno, eso era todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido.